Hola, hoy es viernes 16 de octubre y vamos a hacer la entrega número 22 del Manual del Guerrero de la Luz, textos de Paulo Coelho, que una vez grabados los puedes ver en el canal de YouTube que se llama Master Vidal. El de hoy me parece que es una enorme lección de confianza, de humildad y de fe. Una de las estructuras mentales que tendríamos que reelaborar y después dejar bien cimentadas como una base importantísima de nuestra vida es que dicen los poetas que Dios no juega al azar, ¿no? Dios no nos soltó y nos tiene abandonados. Dios, entiéndase la vida, entiéndase el amor, no nos dejó nada más ahí abandonados, a arreglárnoslas a como mejor se pueda. Pero hay que confiar en ese sistema, hay que aceptarlo, hay que aceptar que estamos en un jardín que eventualmente hemos convertido en un basurero con respecto a nuestro pasado y a nuestras emociones y a nuestra identidad. Estamos tan aferrados a nuestra identidad que estamos casados con el pasado y hay un error. El pasado sin duda nos ha formado y nos ha traído hasta lo que somos. Y mientras más grande el obstáculo con respecto al pasado, pues más grande también la habilidad o el asunto de el haber podido superar a partir del amor ese elemento traumático con ese discurso que nos armamos con respecto al pasado. Bueno, si confiamos en este sistema, si confiamos en que la vida es amorosa, y hay que tener fe porque a veces lo que vemos no es necesariamente la realidad. Hay incluso situaciones químicas, ¿no? Los niños en eso son maravillosos. Si una nube cubre al sol, ellos dan por hecho que el sol desaparece y en realidad no desaparece. Evidentemente, incluso cuando se hace de noche el sol tampoco desaparece. Está en otro lugar al que no lo podemos ver. Bueno, si los elementos físicos nos determinan estos engaños con respecto a lo que se supone que nosotros vemos, mucho más el asunto de la fe, mucho más retornar y regresar a que el mundo está hecho con un orden amoroso, ya que los posibles caminos que la vida nos ofrece van a llegar a una meta de paz, de tranquilidad, de prosperidad. Eh, y para eso hay que confiar en el sistema, para eso hay que confiar en que siembras una semilla y de la tierra, sin que hagas mayor esfuerzo, va a surgir una planta que al paso del tiempo incluso te dará frutos y que te podrás alimentar. Bueno, en nuestra entrega 22 del Guerrero de la Luz dice, el guerrero siempre oye las palabras de algunos predicadores antiguos, como las de T. H. Huxley, y cita, las consecuencias de nuestras acciones son espantajos para los cobardes y rayos de luz para los sabios. Recuerda que estas cápsulas tienen la idea, la invitación también de que generes un diálogo interior, un diálogo en tu propia polifonía de voces que guardamos en la cabeza. Entonces el asunto es, hay algunas de nuestras acciones, dice el curso de milagros, que siempre nos están observando, que no necesariamente tenemos los espectadores fijos, pero si tú vas a la tienda y saludas a la señora de la tienda y eres educado y te esperas y en este sentido ahora vas con tapabocas y guardas la sana distancia y etcétera, etcétera, el día menos pensado, el día que tengas una emergencia y que digas, oye, se me olvidó la cartera, y la señora de la tienda seguro te dirá, mañana me lo paga o te hará ahí algún presente, porque ella se ha fijado constantemente en tus acciones que día a día vas mostrando con las personas que están a tu alrededor. Bueno, sin embargo, estas mismas acciones pueden ser, o situaciones en las que nos atrevemos, y las situaciones en las que decimos nuestra verdad, pueden espantar a otros, pueden espantar, diría Paulo Coelho, a los cobardes, pero también son rayos de luz para los sabios, también son rayos de luz para los heridos. Hablando del pasado, cuántas de nuestras acciones, y depende desde dónde hayamos intentado empezar a salir, para cuántos podemos ser un ejemplo, de dónde venimos. Así funcionan nuestros padres. Yo de todas maneras he creído que desde el lugar donde yo nací, desde el cual empecé a germinar, mi destino tenía que haber sido otro. Y aún así yo fui un niño que tuvo muchísimas cosas a favor. Mi padre no tuvo ni siquiera a sus papás. Entonces esta cadena de evolución en nuestra historia con respecto a la familia también ese es nuestro legado, ese es con qué recibimos el mundo y cómo lo vamos a entregar. El tablero de ajedrez es el mundo. Las piezas son los gestos de nuestra vida diaria. ¿Por qué utiliza la palabra gestos?
porque el guerrero de la luz trabaja con intenciones y con hechos. Me decían mis alumnos cuando les calificaba, ¿no? Oye, pues tu trabajo tiene 7. Profe, pero le eché muchas ganas. Pues las ganas no bastan. En este caso tiene que haber coherencia, tiene que coincidir las ganas y el amor que le pusiste a tu trabajo con los hechos, que tiene calidad, que está bien presentado, que tiene información, etcétera, etcétera. A eso se refiere. Entonces revisa cuántas cosas tienes intenciones amorosas de realizarlas, pero que los hechos no se manifiestan. Asegúrate de que tu intención en el hecho sea lo más cercana, que sea idéntica lo que pretendiste hacer con lo que hiciste. Las piezas son los gestos de nuestra vida diaria. Las reglas son las llamadas leyes de la naturaleza. No hay que inventarnos otras cosas. Si siembras fruta, tendrás fruta. Si quemas un bosque, pues tendrás cenizas, etcétera, etcétera. La naturaleza en sentido es muy sabia, ¿no? Decía hace mucho el abuelo, dice, yo me curo como los animales, con agua y descanso. Y era posiblemente muy cierto, ¿no? Cuántas medicinas, preocupaciones, eh, pendejadas que nos metemos en la cabeza, cuando los animales en realidad, por ejemplo, en su naturaleza se curan de manera muy básica. Estoy hablando en el sentido espiritual. ¿A cuántos de nuestros problemas neuróticos los seguimos alimentando y los seguimos acrecentando con mayor preocupación? Cuando muy posiblemente, bueno, no posiblemente, estos textos hablan de dejar tus preocupaciones en un poder superior y no solo descansar, no solo olvidarte, sino ponerte a gozar la vida. Entonces, oye, me quedé sin trabajo hoy, bueno, pues déjaselo al poder superior y vete al jardín, ponte, diviértete, sal a correr, dile a tu mujer que la amas. No, no, no le guardes en ese sentido ahora una falsa coherencia a tu situación vital. Lo enriquecedor verdaderamente es posiblemente que tus elementos en el exterior sean pobres, pero tu espíritu es muy grande. Porque esas son las leyes de la naturaleza, porque los árboles no dejan de crecer y no dejan de soltar oxígeno si llueve, si hay, se me olvidó esta palabra, cuando el sol se interpone con la luna, si hay tormenta, si tiembla. La naturaleza se expresa a todo momento. No podemos ver al jugador que está al otro lado del tablero, pero sabemos que él, en este caso él, Paulo Coelho lo pone con mayúscula, pero sabemos que él es justo, honesto y paciente. Atención, te invito a que revises algunas de nuestras cápsulas literarias, con precisión la del Marqués de Sade, por ejemplo, la de ayer de Romeo y Julieta, para que revises a partir de la situación en la cual, con qué idea salimos a la vida. Si salgo a la vida pensando en que afuera hay gente enferma, no estoy negando ninguna realidad, pero para eso tengo mi cuidado. Pero si salgo a la vida pensando que el sol me molesta, que posiblemente llueva, que el transporte público es una basura, que el chofer del Uber me va a asaltar, que el banco tiene mucha gente, o en el mismo banco, de pronto hoy lo digo porque hoy pasé por ese proceso de esperar en un banco 40 minutos y de pronto me quedé con la idea de qué bonito juega la gente, cuánta gente entra al banco y se mueve, pues, o sea, la vitalidad que hay en la gente que está trabajando, entrar, salir, ahora con los cuidados, que hay dos personas ahí súper ocupadas, provocando que la gente no se junte demasiado, dando servicio, atendiendo a los viejillos que no sabemos, me voy a incluir ahí cosas tecnológicas, con toda la paciencia para explicarnos. Es la misma realidad, es el mismo sistema y sin embargo desde dónde lo estás viendo o te atreves a verlo. Pero atención aquí, las reglas de la vida que pone Dios, que pone la naturaleza son justicia, honestidad y paciencia. Veamos si esas reglas, jugamos con esas reglas y entonces nuestro espíritu se centra, nuestro espíritu se tranquiliza, vive en paz. Y en paz no quiere decir, aquí la gran paradoja de estos textos hermosos es que vas a entrar al combate de tu vida diaria, pero desde la paz. Imagina entonces una pelea donde no te gana la violencia, donde no te gana el ego, donde no lastimas, donde tu triunfo no significa la humillación del otro, sino pelear y jugarte la vida a partir del asunto de la paz. Es un asunto bellísimo, es un arte incluso, el arte de vivir justamente. Cabe al guerrero aceptar el desafío, que es la vida, que son las situaciones de nuestra neurosis, las cosas que vamos resolviendo al momento. Sabe que Dios no deja pasar un solo error
de aquellos a quienes ama. A este me costó un poco de trabajo, lo he leído ahorita mismo 4 o 5 veces. Quiero entender, pero el asunto de estos textos es que toquen tu corazón y tú dialogues con ellos. Yo solo te tiro por ahí una guía por si no alcanzaste a ver alguna situación. Bueno, pues con mi experiencia, con mi lectura, por ahí pueda poner un poco de una lamparita en este renglón. Dice, sabe que Dios no deja pasar un solo error de aquellos a quienes ama. Ahí es donde está la idea importante. Tengo un error, pero si fui educado en esta religión de castigo, en esta religión vigilante, entonces cada uno de mis errores Dios me va a castigar, me va a pendejear. Si en todo caso tal vez hasta me tenga un poco de lástima y se esté impacientando porque cometo error y error y error. ¿Cómo corregiría yo a la chica a la que me quiero ligar? Una niña guapísima, sabrosísima, con la que quiero estar y que ella me dijo, pues si me tienes paciencia en la noche te doy un premio. Seguro que todo el día, por más neurótica que fuera, por más errores que cometiera, yo me tragaría sus errores porque estoy pensando en que habrá un premio. ¿Cómo trataría a la persona a quien más amo? Con sus errores. A mi viejo padre con Alzheimer, ¿no? Que ese fue un gran ejemplo de vida para mí, para mi familia, porque rompía las cosas, porque se quería quitar la ropa, porque eh, 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 de pronto se desesperaba, pero sabía yo que estaba enfermo y además que amaba y que amo a lo que fue ese ser mientras estuvo en la existencia. Entonces le tuve una paciencia enorme que no tuvo que ver con desesperarme, con sentir impotencia, con de vez en cuando tirar reclamos a Dios y a la vida, pero él no se enteró y no solo porque tenía Alzheimer, sino porque no notó ninguno de mis gestos, porque fui un guerrero, porque amé. Ese es un gran ejemplo de estas relaciones. Entonces, la corrección de Dios decide desde dónde la ves, con una regla en la mano golpeándote, con abandono, con castigos brutales, o la quieres ver desde el amor, desde el maestro artista que está trabajando con sus discípulos y entonces el discípulo tira un brochazo y el artista de manera amorosa lo conmina a revisar si ese brochazo es el que quiere, si ese brochazo no fue de más o si le falta energía, etcétera, etcétera. Entonces, si retomamos la valía de nuestra vida, encontraremos que nuestros errores pueden ser curados, trabajados, corregidos desde una manera muy amorosa y particularmente la nuestra. Cada que cometes un error, ¿qué te dices? Te pendejeas, te chingas, te justificas, te animas, te alientas, te entrenas. Esa parte está en nuestra decisión. Esa es justo la batalla de los guerreros de la luz. Bueno, sabe que Dios no deja pasar un solo error de aquellos a quienes ama. Bueno, y además no deja pasar un solo error porque los quiere perfectos. No perfectos desde el asunto de la militaridad, por ejemplo, de la violencia, no perfectos desde la cuadratura científica, no perfectos desde el orden. Los quiere auténticos, a eso se refiere. Entonces, si yo soy un auténtico amoroso, ¿por qué le grito a mi mujer? Si soy un auténtico, si soy un gran maestro talentoso, ¿por qué me conformo con dar una clase de manera mediocre? Si amo a mi mujer y mi cuerpo es sano, ¿por qué me conformo con una relación sexual barata, simple, con prisa, con la televisión encendida, egocéntrica? A eso se refiere. Manifiesta toda tu autenticidad y esa es tu perfección. Y no permite que sus preferidos finjan desconocer las reglas del juego. Esto es maravilloso. Uno de los conceptos que sacudió mi existencia fue con un texto de Carlos Castaneda, donde el chamán, el aprendiz perdón, el maestro de Don Juan, no me acuerdo cuál era el apellido, le está explicando a Castañeda, se supone, a Castaneda, que le dice que va a ver a Dios y que fue un poco decepcionante para él porque Dios no se presentó, porque Dios es un sistema, Dios es un mecanismo. No me confundas, no te confundas, no es una máquina, es el sistema del amor. Entonces, cuando está el sistema del amor, la presencia, esto lo han trabajado los místicos también, la presencia del amado no es necesaria. Por eso hace rato que te hablé de mi padre fallecido hace 9 o 10 años, yo sigo diciendo lo amo, como si estuviera físicamente aquí, porque yo no encuentro la diferencia entre que cuando su cuerpo ya no está, yo haya dejado de amar a esa persona. Y lo amo ahora posiblemente hasta mucho más,
porque he entendido su historia, porque en nuestros confrontamientos complicados he aprendido a perdonar y él hizo su mejor trabajo para joderme la vida como un obstáculo importante para que yo pudiera trascender y reconocer todo el enorme valor de esa situación. Entonces, él de manera física no tiene que estar. Mi hijo mayor tiene 28 años, hace 18 años que no vivo con él y la presencia física como tal no ha sido reclamada, por ejemplo. En ningún momento ha habido un establecimiento de nos abandonaste, te perdiste de nosotros. Jamás, porque no es necesario ese asunto, porque el sistema está establecido. Cada que los encuentro y tengo la oportunidad de manifestar mi amor por ellos, lo hago. Y todas las veces quise esta separación de ellos, todas las veces me ha permitido despedirme de ellos como si nos volviéramos a ver dentro de muchos meses. A veces sucede y a veces nos vemos de manera continua en toda la semana y sin embargo me he exigido que cada despedida sea profundamente amorosa. A eso se refiere. Esos son los valores a los que el guerrero de la luz dice, ok, estas son las reglas del juego. No tengo que inventar otras porque el juego ya las tiene y es amoroso, divertido, potencial. Y te las repito y con esto cierro la participación de hoy. Estas reglas del juego de la vida con las que el guerrero de la luz entra en sus duelos son justicia, honestidad y paciencia. Esto se quedará colgado en Master Vidal y es un placer estar a tus órdenes. Gracias.